Este, el tema de hoy se llama Le era necesario. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces ahí en Juan, donde les dije. Y le era necesario pasar por Samaria. Fíjese que muchas veces Dios nos permite pasar o pasamos por dificultades. Pero ¿cuál es el propósito de que nos permite pasar por dificultades? Porque no creo que Dios se deleite, ¿no?, en que están pasando por necesidades, por pruebas, y que todo el tiempo uno pase por pruebas y que toda la vida así pase y así tenga que partir de la tierra, ¿no? Vamos a tocar un punto acerca de la mujer samaritana, que es de parte de lo que habla este texto. Pero el propósito es porque pasamos por dificultades, Él nos trae hacia Él. ¿Sí sabía eso, verdad? Sí, ese es el propósito. Él nos trae hacia Él. ¿Para qué más? Para que nuestro crecimiento o la madurez vaya creciendo cada vez más. Y como dice en el libro de Efesios, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Como dice, para no ser llevados de un viento de doctrina de un lugar a otro, o aún aparte por nuestros arranques, ¿no? Que muchas veces nuestro carácter, nuestra persona tiene que cambiar. Pero bien, fíjese, le pasó algo a mi carro, que ya es como frecuente que le pase algo, ¿no? Y yo estaba ahí, yo iba a ir al asilo en esa ocasión, y el Señor me traía este texto. Yo iba al asilo, y me quedé en camino, y yo decía, ay Señor, ¿por qué no pude ir? Mis hermanos, se fueron ellos, ¿no? Y ahora pues ayúdalos tú, Señor. Pues porque uno tiene un compromiso de ir y apoyar, ¿no? Ahí, y de compartirle ahí a los ancianitos, y ya yo me quedé pensando, ¿por qué? Entonces, el Señor trajo esta palabra, le era necesario. A veces nos es necesario pasar por muchas cosas. ¿Para qué? Para que volteemos nuestra vista a Él y Él nos haga crecer, ¿no? Bien, dice, esta palabra le era necesario. Esa palabra es como una palabra impositiva. ¿Qué es una palabra impositiva? Es una palabra de autoridad, ¿no? Que no se puede hacer para un lado. Le era necesario. Esa palabra es obligatorio. Le era obligatorio por parte de ¿quién? Del Señor, ¿verdad? De parte de Dios. También era conveniente. ¿Por qué era conveniente? Tenía una cita con la mujer samaritana. Y también Dios quiere tener una cita con nosotros. Nos es conveniente. Era una necesidad que tenía que pasar también el Señor Jesús. ¿Para qué? Para llegar con la mujer samaritana. Hay unos textos, no los puse, nada más los tengo de referencia, hablando de los samaritanos. Por ejemplo, el Señor Jesús ahí en Lucas capítulo 10, verso 33, yo se lo cito nada más, habla de la parábola del buen samaritano. ¿Y qué habla esta parábola? Dice que venía un sacerdote, que iba una persona de camino, llegaron, lo asaltaron y lo dejaron medio muerto, ¿no? Y habla de que pasa un sacerdote, voltea, lo ve y se va de largo. Y pasa un levita y también hace lo mismo. Y Jesús pone a un samaritano que iba pasando de camino y lo recoge, lo sube a su cabalgadura, ¿no? Le pone aceite, venda sus heridas, lo lleva a un mesón y le dice, cuida de él. Y cuando regrese, te voy a pagar lo que sea necesario, lo que se haya haber gastado de más. Y Jesús voltea con los fariseos y les pregunta, ¿quién de ustedes, o ustedes qué opinan, quién puede ser el prójimo de aquel que ayudó?
y todos coincidieron que era el samaritano, ¿verdad? Entonces Él les dice, vayan y hagan lo mismo. Jesús también habla acerca de, en Lucas capítulo 17, verso 11, habla de los leprosos. Había 10 leprosos que se acercaron a Jesús para que los sanara, y Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y yendo por el camino dice que fueron sanados, y otros se fueron, y nada más regresó uno a darle gracias. Y Jesús dice, ¿y los demás? Los demás se fueron, y solamente vino uno, y extranjero, dice, y era samaritano. Jesús, ¿cómo pone entonces a los samaritanos? Los pone en un lugar también especial, como para todos para Dios somos importantes. Pero los judíos, ¿qué representaba pasar por Samaria? Les hacía hasta mariposas en el estómago pasar por Samaria. Me encontré un dato que eran que había 3 caminos. Continúa. Que había 3 caminos de Galilea a Judá, y 2 caminos de ellos eran rodear por la ciudad de los samaritanos, y uno de ellos era el más corto, que cruzaba por la parte de los samaritanos, pero todos los judíos le daban la vuelta. ¿Por qué le daban la vuelta? Ahorita vamos a ver, ¿no? Muchas veces nosotros le damos la vuelta a todas las necesidades que pasan en nuestra vida. Y hacemos cosas o tomamos decisiones que no van de acuerdo a lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, le cuento una historia en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Dice que había, en aquellos tiempos, cuando los jueces gobernaban, había una familia que ahí estaba viviendo. Ellos vivían en Belén, que quiere decir casa de pan, ¿verdad? Y de ahí se fueron a los campos de Moab, dice todo este texto. Y se fueron allá a trabajar a los campos de Moab. Imagínense si acá donde ellos vivían tenían casa, ¿no? ¿Cómo es trabajar en los campos donde se cosecha? A veces les tienen una campaña, una casita de campaña, o sea, no tienen todos los lujos o las cosas que tienen en su casa. Y yo me preguntaba, ¿por qué sale la gente de los pueblos, ¿no? De donde está. Tiene un propósito. Cuando yo estaba en mi pueblo, yo también salí. Salí porque no había alimento para nosotros. No teníamos tierras, no teníamos algo así propio. Entonces también nos vimos en la necesidad de viajar de allá para acá. Pero esta familia salió y se fue a los campos de Moab. Fíjese que el nombre, me llamó mucho la atención, el nombre de los papás, que era Elimelec y Noemí. Por ejemplo, el nombre de Elimelec quiere decir, mi Dios es rey. Qué bonito nombre, ¿no? Lo ven en la calle y le dicen Elimelec, y están haciendo ese recordatorio. Dios es mi rey. Y su esposa se llamaba Noemí, que quiere decir placentera, amable y agradable. Qué bendición, ¿no? Y luego, esa familia tuvo tuvo 2 hijos. Pero aquí me llamó la atención cómo les ponían el nombre. Por ejemplo, cuando nació Esaú, ¿cómo le pusieron? Velludo, ¿no? Porque nació con mucho vello. ¿Y su hermano cómo le pusieron? Jacob, que quiere decir el usurpador, que iba agarrado cuando nació. Iba agarrado. Pero este matrimonio tenía 2 hijos, uno que se llamaba Malón y otro Kelión. Por ejemplo, Malón
quiere decir enfermizo o enfermo. Imagínense en la calle que le gritan, hey tú, malón, amigo, ¿de quién eres amigo? De malón. Entonces le mencionaban a cada rato, ¿qué era? Que era enfermo o que era enfermizo. ¿Qué significado tienen nuestros nombres, no? Muchos nos ponen nombres bonitos, ¿no? El otro decía que se llamaba Kelión. ¿Qué quiere decir? Débil, flaco. También quiere decir fatigado o con poca energía. Imagínense qué nombres tan profesionales, ¿no? O tan alentadores para sus hijos. Ya para aquellos que van a tener hijos, no le vayan a poner así malón, ni que león. Hay que buscar nombres bonitos. Entonces, este matrimonio se fue para allá y al cabo de un tiempo murió Elimelec y se quedó viuda Noemí. Y entonces sus hijos ahora se casaron y al cabo de 10 años, ¿qué cree que pasó? Se murieron también aquellos a los que les profetizaban unas palabras alentadoras. El enfermizo y el débil murieron. Que así era como sus papás les habían puesto. Muy diferente a los nombres que ellos tenían. Y entonces, ahora ya estaba la mamá, viuda, y ahora las dos nueras, ¿no? Pero yendo en el campo, allá en el trabajo, ¿no? Donde estaban, escucharon, otra vez allá en Belén, hay pan. Y dijo Noemí, pues ahora yo me levanto y nos vamos para allá. Y les dice a sus nueras, vámonos. Y entonces las nueras empiezan a caminar. Y yo me imagino esta escena que la mujer ha de haber ido caminando y voltea para atrás y las ve a las dos. Y les dice, no, hijas mías, regrésense a su tierra, a la casa de sus padres. Y si se casan, que Dios las bendiga, porque ustedes han hecho misericordia sobre sobre sus maridos o sobre mis hijos. Y ellas dijeron, no, nosotros nos vamos contigo, profesando una fe. Entonces, camino más adelante, se viene Noemí y ahora agarra a cada quien individualmente, ¿no? Y le dice a Orfa, regrésate a la casa de tus padres. Y ella dice, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Sabe que el nombre o el significado de Orfa quiere decir la que vuelve la espalda. ¿Qué hizo? Volvió la espalda. Entonces voltea ahora, ya que se había ido, llega el turno de Ruth y le dice, vuélvete como tu cuñada, así dice en la escritura. Vuélvete a tu pueblo, a tus dioses. Y ella le dijo, el texto dice en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Y como en palabras mexicanas diría, no me vuelvas a repetir, ¿verdad? Que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y más adelante dice, y donde tú te mueras, ahí moriré yo. El significado de Ruth quiere decir compañera. ¿Qué aprendemos de estas cosas? A veces pasan circunstancias, cosas, y dice que volvió Noemí a su pueblo, y cuando llegó, dice que toda la gente se conmovió al verla. A la placentera, amable y agradable. Y ella dijo unas palabras,
No me llamen ya así. Ya no me llamo así, llámenme ahora Mara, porque en aflicción me ha tenido el Todopoderoso. Y entonces, pues ya así aparenta, ¿no? Aparenta una desgracia. Yo estuve viendo en la parte de Ruth, ¿qué salió? Una fe verdadera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vio a un matrimonio que llegó, se casó, convivió con su marido, convivió con su suegra, y cuando llegó el momento de tomar una decisión, ¿qué dijo? Yo me voy contigo. Y nada nos separará hasta la muerte, ¿verdad? Eso fue lo que dijo esta mujer, con una fe, una seguridad de no darle espalda como su cuñada. ¿Qué aprendemos de estas partes? Fíjese que esta mujer llegó a estar en el libro de Mateo, ¿verdad? Si lo han leído, y lo hemos leído. ¿En qué aparece? En la genealogía de Cristo. ¿Cómo Dios, de aquello que parece una desgracia, de aquello que parece algo que no tiene sentido, y como dijo Noemí, llámeme Mara, pudo haberse quedado en esa aflicción, en esa tristeza, pero no, Dios la sacó de ahí y le nació un nietecito y sabemos la historia. Pero volviendo al tema acá de la mujer samaritana, Cristo le era necesario, ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Tener un encuentro con la mujer samaritana. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 4, verso 18. Ese texto, yo me acuerdo mucho del hermano Pablo, que cuando les predicaba a los pastores, les decía, cuando vayan a predicar, vayan a subirse a enseñar, digan esta frase. Y dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? ¿Para llevar buenos chismes? ¿Para llevar qué? Buenas nuevas a los pobres. ¿Sabía, hermano, que nosotros, nuestro compromiso con el Señor es llevar buenas noticias a los pobres? Muchas veces llevamos otras cosas que no son las buenas nuevas. Dijo Cristo en una ocasión, cuando lo encontraron en el templo, dijo, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y muchas veces estamos más envueltos en todas las necesidades y no estamos empapados en la palabra de Dios, o no estamos cumpliendo la gran comisión. Continuamos leyendo. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Vamos a ponernos un poco en la mujer samaritana. ¿Cómo estaba? Tenía su corazón sano, limpio. Entendemos la escritura que dice que había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento no era el de ella. ¿Cómo le diría a la gente? ¿O cómo estaba ella en su corazón? Imagínese que le dijeran allá en el camino, allá va la robamaridos. Allá va la mujer que no tiene contentamiento con un marido. Allá va la mujer que no le fue fiel al primero. Imagínese tantas palabras que le decían a la mujer samaritana. Y ahora Cristo estaba ahí con la mujer samaritana. ¿Haciendo qué? Anunciando el Evangelio. Continuamos leyendo. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Estaba cautiva ella? Así es, estaba cautiva, estaba presa. ¿Presa de qué? Como todos, antes de conocer a Cristo en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura.
nada más esperando el juicio de Dios. Y como toda la gente diciendo, pues ya cuando me toque Dios tendrá misericordia de mí. ¿Por qué? Porque vivían sin esperanza. Pero ellos seguían guardando como samaritanos, seguían esperando también ellos la venida de Cristo. Continúo leyendo. Y vista a los ciegos. Le ha tocado que cuando a veces tenemos necesidades y no vemos o sea, lo que está más adelante, estamos como cegados. Hay cosas que nos impiden ver. ¿Qué le estaba impidiendo ver a esta mujer? Muchas necesidades, ¿no? Estaba cegada. Luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué pasa cuando Dios nos saca o cuando Dios nos saca de una dificultad? Nos sentimos libres, ¿verdad? Nos sentimos libres y hasta queremos correr, hasta andamos cantando de gozo. ¿Por qué? Porque es cuando Cristo viene y quiere estar con nosotros. Le es necesario a Él pasar hacia donde nosotros estamos. ¿A qué? A traer libertad, vista a los ciegos, lo que estamos leyendo. Imagínense levantar sus manos en libertad y decirle, como decía hace rato el pastor, Abba Padre, que no esté con esa presión de, ay, ¿qué me va a pasar? ¿Qué? Podemos estar en medio de muchos problemas, pero si Cristo está con nosotros, Él está trayendo libertad. Hace un tiempo yo estuve trabajando en un trabajo donde nuestro jefe estaba, primero estaba en otra área, después nos lo mandaron a nuestra área, y cuando llegó, sentía hasta mariposas en el estómago por verlo. Era duro ese hombre, era duro y hacía la vida imposible a todos nuestros compañeritos. Todos le tenían miedo. Todos le tenían miedo. Y surgió una vez que, no sé, pues por gracia del Señor, ¿no? Pasó algo. Y se hizo mi amigo. Y ya ahora yo era el que defendía al malo, ¿no? Y todos decían, no, es que ese compañero es el más terrible, el más... Y ese hombre pues siempre me animaba, después siempre me daba consejos. Mira, hazle así y así, ponte atento en esta situación. Y cuando salí de ese trabajo, ese malvado que todos decían, ¿no? Me dijo, tú tienes tu trabajo aquí esperándote, cuando quieras regresar, yo abogo por ti. Y ándale, ¿cómo Dios puede cambiar esa circunstancia cuando nosotros estamos oprimidos, cuando estamos en esa situación? Cuando venimos y le decimos, Señor, hay algo. Y en ese momento, como si tuviéramos una entrevista con Cristo, ¿no? Viene y nos da libertad. Dice, y a pregonar el año agradable del Señor. Ahora imagínense, hermano, que nosotros, como mensajeros de Cristo, tenemos que ir y llevar esa libertad. ¿Cómo haríamos nosotros para llevar esa libertad? ¿O estoy viviendo en libertad o no estoy viviendo en libertad? ¿O estoy viviendo más atado que la mujer samaritana? Cuando venimos a Cristo también nos dicen Juan 10:10, ¿no? Nos ha venido a dar libertad y para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia.
Pero fíjese que algo ha pasado en el creyente. Ya no vive en esa abundancia. Mezclan esa abundancia con los bienes materiales. Y pensar en los bienes materiales y colocar los bienes materiales con la vida abundante que Dios nos da, pues es sacar a Cristo de centro de la vida de un creyente. Entonces, nosotros tenemos este compromiso. ¿Cuál compromiso? El que acabamos de leer, de llevar libertad a los cautivos, sanar los corazones quebrantados. Pero como decíamos nosotros, como decía hace rato, tal vez nosotros estamos buscando nuestro propio bien. Hay muchos que pisotean a los demás para llegar a donde tengan que llegar. Y no les interesa que sea quien sea. ¿Por qué? Porque han perdido la brújula o han dejado de ver a Cristo. Y es normal dentro del pueblo cristiano, ¿verdad? Que a veces estamos caminando y de repente como que tomamos unas decisiones y ya luego le decimos, Señor, ahí me alcanzas, ¿no? En el camino. Como dijo este matrimonio que lo puso de ejemplo. Este es el consejo de la palabra que el Señor me dio para traer. Vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios, ante ti, Señor, nos ponemos, bendito Dios. Señor, sabiendo también, Padre, que aún esta predicación o este texto, este tema, Señor, fue corto. Y que, Señor, nosotros como creyentes estamos igual que los fariseos en algún momento, Señor. Preferimos darle la vuelta a los problemas y no enfrentarlos. Tú nos hablas, Señor. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que tuviera un encuentro con la mujer samaritana, Señor. Y aún quieres tener un encuentro con nosotros, Señor. Y aún, Dios eterno, quieres enviarnos porque a ti te ha placido, Señor. No es por nosotros, no es por la habilidad, no es porque estemos en un lugar o estemos en otro lugar. Es porque tú, Señor, has puesto el usarnos, el llevarnos, bendito Dios, para que demos tu palabra, bendito Dios. Te pedimos, mi Dios eterno, que tú enseñes nuestras vidas y que aún pongamos atención, bendito Dios, a tu palabra, Señor. Muchas veces se explica la palabra, bendito Dios, y tú eres quien terminas, bendito Dios, de dar la palabra. Señor, te pedimos que nos bendigas, Señor, que tengamos un encuentro contigo, que limpies nuestro corazón, y te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que el Señor les bendiga, Dios les bendiga.